Bien, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Contento de estar acá. Mi primera vez que entré por esa puerta tenía 20 años menos y 20 libras menos. Y los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Si termináramos la reunión aquí estaría bien. Me voy con el corazón lleno, ¿verdad? Me encantó encontrar a Giovanni con el mismo entusiasmo que hace 20 años atrás. Me conmovió encontrar a Leo y a Jenny con el mismo gozo que hace 20 años atrás. Las circunstancias cambian, las situaciones cambian, pero Dios no cambia, ¿verdad? Y Dios es el que nos llena permanentemente para que nosotros también podamos compartir y llenar a otros. Y de alguna manera eso es hacer misión. ¿Saben? Vivimos en un mundo o en una sociedad que está llena de eventos. Llena de eventos, ¿verdad? Tú abres tus redes sociales y te invitan a 4 o 5 cumpleaños en la semana, te invitan a conciertos, a graduaciones y nos conectamos. Lo que sucede con los eventos es que todos los que participamos de uno que otro evento, ¿qué hacemos? Vamos al evento, nos conectamos con el evento, pero cuando termina el evento, ¿qué hacemos? Nos desconectamos y la vida continúa. Y es algo que de alguna manera también puede suceder en la vida de la iglesia. Cuando nosotros venimos el domingo y nos conectamos con la alabanza, nos conectamos con la palabra, nos conectamos con los testimonios y nuestro corazón está, ¿no es cierto?, que rebalsa. Pero arranca el lunes y nos conectamos con el tráfico, ¿verdad? Con los carteles de Neto, con la pelea, la pugna electoral, con los memes de Sandra, y desconectamos nuestra vida espiritual y nuestra misión. Y volvemos a conectarnos a la vida cotidiana. Y eso es un peligro que puede ocurrir con nosotros. Hay pocos creyentes conectados. Por eso la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque pocos tienen la valentía de todos los días tomar su conexión y enchufarse a lo que Dios quiere hacer a través tuyo. ¿Saben? La obra de Dios no es solo de los pastores, solo de los misioneros. La obra de Dios es la obra de cada uno. Escuchamos el testimonio de Jenny, ¿no? Misionera en el hospital. Porque vos no sos la persona relacionada con el cartón que tenés. Te graduaste de algo y sos eso. Vos sos mucho más que eso. Sos un siervo del Señor. Y siervo del Señor es todos los días y a todas horas. Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Y es maravilloso pensar en eso. El día de hoy vamos a hablar sobre las misiones. Y sobre cuál es la tarea que nosotros tenemos dentro de la misión. La tarea de impactar al mundo en el que vivís. A veces pensamos en el mundo y pensamos, bueno, pensemos en la India. Y alguno dirá, bueno, lo más cerca que yo estuve de la India es sentado en un tuk-tuk, en un pueblo, ¿verdad? Pero Dios quiere que hagas misiones en el lugar donde estás. No solamente en el mundo en el que vivís, sino en el mundo en el que te movés y en el que te involucrás. ¿Saben? Hay una clave. Si nosotros queremos impactar a nuestro entorno, necesitamos continuidad. La palabra de Dios lo traduce de otra manera. Dice, manera de vivir. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos la idea de que a veces la vida cristiana es portarse bien. Entonces, ¿cuándo me porto bien? Por eventos. Yo era
Yo creo que ahora estoy pagando todos los pecados de mi juventud, ¿verdad? Pero yo era terrible, hermanos. Mi mamá me amenazaba antes que yo me porte mal. Eso es un indicador, ¿verdad? Yo iba a ir a la casa de mi tía, entonces mi mamá me decía, vení. Y cuando tu mamá aprieta los dientes, preocupate, ¿verdad? Y me decía así, ponía la cabeza así como en diagonal. Y no me agarraba las manos, me agarraba las muñecas para que no me zafe, ¿verdad? Y de las dos, como que me estuviera dando un shock eléctrico y me decía, Marcelito, ¿ah? Y un sacudón. Como para acentuar lo que me estaba diciendo, hoy vamos a la casa de la tía y te pido, por favor, ¿va? Que te portes bien. Porque si no, vas a ver. Y eso de vas a ver no era que vas a ver la tele o vas a ver caricatura 20 minutos más. Vas a ver, mi mamá tenía un pulso con la chancleta, te tiraba la chancleta y le volvía la mano, era como un boomerang, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo estaba en la casa de mi primo y tenía la imagen presente de mi mamá flotando en el aire, ¿verdad? Pero en un momento se me olvidaba. Y rompíamos un vidrio, o le tiramos una piedra a un bus que pasaba, o jugábamos con fuego y nos quemábamos, o nos cortábamos la cabeza con algo. Y a veces tenemos la idea de que la vida cristiana es portarse bien. Hoy vamos a la iglesia, pórtate bien. Pero la palabra de Dios lo traduce como manera de vivir. Si sos un hijo de Dios, viví como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios vive en misión, como un bombero. Un bombero no es bombero solo cuando está adentro del cuartel de bomberos. Por eso existe esa sirena, ¿ves? En el pueblo. ¿Verdad? ¿Y qué hacen? Todos los que son bomberos salen corriendo porque saben que les toca hacer algo. No saben a quién van a salvar, pero saben que algo tienen que salvar. Y esa es la misión del creyente. El creyente tiene que tener continuidad en su andar, santidad. La palabra de Dios dice que somos sal y que somos luz. Y necesitamos alumbrar en un mundo que cada día va avanzando más hacia la oscuridad. Si no, mirá las noticias. Si no, mirá la presión que hay desde arriba para aprobar todo tipo de que va en contra de la voluntad de Dios. Y los creyentes tenemos que alzar nuestra voz. ¿Para qué? Para presentar defensa, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Saben? Hubo un hombre que entendió muy bien el concepto de la misión. Y ese hombre fue Elías. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al versículo 24. Aparece la historia de Elías. Elías aparece de la nada, ¿verdad? Podríamos decir. Y comienza una historia enfrentándose a un rey que no era muy bueno, Acab. ¿Vieron que a veces encontramos personas que son malas, pero que tienen una esposa buena? ¿Sí? ¿Conoces a alguno? ¿Se te vino a la mente alguien? José levanta la mano, ¿verdad? ¿Viste? ¿Conoces? El hombre es malísimo, pero tiene una esposa que es una santa. Dice, bueno, más o menos compensa. Bueno, no era el caso de este rey. El rey era malo y Jezabel era peor, ¿verdad? Y dice algunas cosas en cuanto a él en el capítulo anterior. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Tuvo en poco. Disfrutar la vida, vivir la vida. Y comenzó a tomar decisiones que lo alejaron drásticamente de la voluntad de Dios y que lo llevaron a cambiar a Dios por otra cosa. Es fácil cambiar a Dios por otra cosa. A veces nosotros criticamos a los de otras religiones, a los primos, ¿verdad? Dice, es que yo soy idólatra. ¿Y usted no? Porque un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Para algunos un ídolo puede ser este aparatito, ¿eh?
Te levantás, ¿viste? Es lo último que ves cuando te acostás, ni a tu esposa ves. Te das vuelta así y lo dejas ahí, que duermas bien. Le das un beso y lo pones ahí. Y es lo primero que agarrás cuando te levantas, a ver cómo estuvo el mundo mientras yo estaba inconsciente, ¿verdad? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y cada vez que nosotros damos pasos al alejarnos de la voluntad de Dios, nos acercamos a la voluntad del otro, que no quiero mencionar. Ahora, ¿sabes? Elías estaba en un mundo difícil, había un gobernante difícil. Tal vez peor que lo que nos viene a nosotros ahora, en unos meses. Un gobernante complicado, un gobernante violento. Y Elías tenía que dar un mensaje, tenía que cumplir una misión, porque Dios no te llamó solo para sentarte en la iglesia, consumir culto, volverte a tu casa y vivir tu vida. Cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito por el cual fue hecho. ¿Descubriste cuál es tu propósito? Cada uno de ustedes ha pasado por una situación en la vida, tal vez difícil, y Dios quiere usar ese propósito para que le glorifiques, para que puedas llegar a aquellas personas a las que alguien como yo no pude llegar. Pero como tú pasaste por esa situación, Dios te quiere usar. Una misión. Todos estamos en misión. Elías tenía que cumplir un propósito en un gobierno difícil, en un pueblo que había dejado de escuchar, que estaba volcado a la idolatría. Y vamos a encontrar ahí, le pido que me acompañen, capítulo 17, versículo 2 al versículo 9. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Saben, encontramos aquí en todo este pasaje, desde el primer versículo hasta el último versículo, algunos pasos que Elías tuvo que dar para cumplir su misión. Y quiero compartirte hoy 3 pasos que todos nosotros tenemos que dar para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado aquí sobre la tierra. No es casualidad que vivas donde vivas. No es casualidad que tengas la familia que tenés. No es casualidad que hayas pasado por dificultades económicas. No es casualidad que te hayas graduado. No es casualidad, nada es casualidad. Porque todo lo que Dios hace en la vida es intencional. Y Dios te da una determinada inteligencia, te da habilidades, te da dones, te da talentos, te hace pasar por circunstancias de la vida. ¿Para qué? Para poder usarte para su gloria. El primer paso que este hombre dio fue obediencia. ¿Cómo nos cuesta obedecer, no? Vivimos en un mundo que tiene reglamentos y nosotros los rompemos permanentemente. Yo me acuerdo que hace un poco de tiempo, yo vivo en Balcones hace 20 años. Y ahí está el bulevar de la Villa Deportiva, ¿verdad? Y ahí, cuando uno agarra la bajadita, solo se va el carro. Y uno de los alcaldes puso escondido ahí entre las ramas a un hombre tomando fotos. El primer mes a mí me llegó un álbum completo. De todo lo así, saludando, ¿verdad? Yo no podía decir que no era yo. Y me avergüenzo, confieso mi pecado delante de ustedes, pero somos transgresores. Dice 70 y vas a 85, 90, 70 millas. ¿Quién para aquí cuando dice pare? En Estados Unidos solo, aquí no. Aquí es una sugerencia. Pare si quiere, debería decir abajo, ¿va? Semáforo amarillo. ¿Frena o acelera?
Confiese sus pecados. Debería parar. Pero ¿qué hacemos? Aceleramos y dejamos que el rojo nos dé en la espalda, ¿verdad? Vas a Renap y hay una línea amarilla. Y si le ves cara de bueno al que atiende, que difícilmente encuentres un servidor público con cara de bueno, ya empezás a pasarte, ¿verdad? Vas al banco y están esas cositas de que, como que fuera vaca uno, va, que uno entra y tiene que pegar, nadie y uno tiene que pegar toda la vuelta, ¿va? ¿Y qué? Empezás a pasarte por debajo. Somos transgresores por naturaleza, nos cuesta obedecer. La siguiente. Ahí está la mamá con el hijo. Y dice, mi paciencia tiene un límite. Y el niño que le dice, mi obediencia también. Y somos un poco así. Elías fue un hombre que estuvo dispuesto a obedecer, aun cuando lo que Dios le pedía no tenía sentido. No tenía sentido. Quiero que me acompañes ahí al pasaje. Dice ahí el versículo 2. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo y he mandado a los cuervos que te den de comer. Señor, los cuervos me van a traer carne. Mandá un conejo que es vegetariano. El cuervo se la va a comer antes de traérmela. No era lógico. Y dice que los cuervos todos los días, a la mañana y a la tarde, le traían pan y le traían carne. Muchas veces Dios va a pedir a tu vida cosas que no te van a sonar lógicas. Pero este hombre de Dios estuvo dispuesto a obedecer. En primer lugar, fue obediente en el mensaje. Dice ahí el versículo 1. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías fue llamado a dar un mensaje no aplaudible. ¿Cuántos quieren escuchar que no va a haber lluvia por 3 años y medio? Nadie. ¿Cuántos quieren ir a dar un mensaje a un pueblo? Imagínate que alguien te dice, mirá, Jimmy Morales te llama y te dice, mirá, quiero que le digas a la gente que estamos en la bancarrota total y que no van a poder sacar el pisto del banco por estos próximos 3 años y medio. Decilo vos, porfa. Tal vez no, muchas gracias, ¿va? Era un mensaje que nadie quería oír. Seguramente si lo hubiera subido a Twitter, ese mensaje no hubiera tenido muchos likes. Pero estuvo dispuesto a dar ese mensaje de parte de Dios. ¿Sabes? Los creyentes hoy en día tenemos un mensaje que el mundo no quiere oír. No es agradable a los oídos del mundo. Y Dios está buscando hombres valientes que obedezcan y que den el mensaje. Que llamemos al pecado como Dios lo llama. Que seamos consecuentes con lo que la palabra de Dios dice. Vivimos en un mundo en que si para vos está bien, no hay problema, dale. Y los creyentes estamos en esa misma posición. Ay, vos querés tener tu esposo y sos hombre, dale. Dios te ama igual. Sí, Dios te ama. Pero Dios no tolera el pecado. Y necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos y dar el mensaje que Dios quiere que digamos. Pensar de que no nos aplaudan. Era un mensaje incómodo. Y seguramente vas a tener un mensaje incómodo para el mundo en el que vivís. A nadie le gusta escuchar que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. A la sociedad en la que vivimos hoy en día no quiere escuchar que el aborto es un asesinato. Y los movimientos han crecido en toda América Latina y parece que estuviéramos obligados a decir que está bueno. Y los creyentes necesitamos ser consecuentes con el llamado. En segundo lugar, fue obediente en el andar. Dice versículo 3 y versículo 4, dice, apártate de aquí.
y he mandado a los cuervos que te alimenten. Y dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Saben algo que me llama la atención? Y tal vez podemos sacar una enseñanza de eso. Dios le dio la carne a los cuervos y esa carne no era para ellos. ¿Cuántas veces Dios te ha dado cosas que no son para vos y vos te las quedás? Tal vez tu profesión. Y has vivido tu profesión para vos mismo. Parece que los creyentes nos cuesta entender que servir a Dios es servir con todo lo que somos, con lo que tenemos y con lo que esperamos ser. Y somos creyentes en la iglesia y otra cosa en la calle. Eso no era para ellos, no se lo comieron. Tal vez Dios te dé recursos que no son para vos. ¿Saben? Nosotros hace 20, 25 años que vivimos por fe, ustedes saben, nos conocen. Y todos los meses Dios manda a los cuervos. Y yo no sé si quiero vivir de otra manera. Y cuando manda algo más grande, un águila, un cóndor que trae más provisión, entendemos de que esa provisión no nos pertenece. Hace un poco de tiempo estábamos con Vivi ahí en casa. Como todos los días oramos y le decimos, Señor, provéenos lo necesario para hacer la obra, para pagar nuestras cuentas. Lo necesario, no más que eso. Me llama y me dice, mira, che, te hice un depósito a tu cuenta. 15,000 quetzales. Yo digo, se equivocó, quiso poner, mandó 150 y le pusieron mal el punto, no sé, esas cosas que se te pasan por la cabeza. Y entonces lo llamo y le digo, mirá, che, ¿me mandaste 15,000 pesos? Sí, eso es para vos. Usalo como quieras. Y yo tuve la tentación del niño de salir corriendo a comprar chocolates, ¿verdad? ¿Cuánto querés? 14,900, ¿verdad? De todos esos. Y entonces Vivi me mira y me dice, algo va a pasar. Y yo, qué pesimista que sos. 15 minutos después llamaron uno de los pastores que nosotros cuidamos. Ustedes saben que tenemos un ministerio pastoral en la vida de pastores ahí en el oriente del país. Uno de los pastores que cuidamos viajaba para Jutiapa y ahí por el Chilero su carro se fue al barranco y murió. ¿Saben para qué eran esos 15,000 quetzales, no? Esos 15,000 quetzales pagaron el funeral. Hay cosas que Dios va a poner en tus manos que no son para vos y necesitamos ser lo suficientemente sabios y pedirle al Señor y decirle, Señor, mostrame por qué me estás dando lo que me estás dando. No simplemente lo tomes, como una bendición, porque como soy hijo del rey tengo que vivir como hijo del rey. No necesariamente. Hay cosas que Dios coloca en tus manos para que tú las coloques en las manos de otros. Como Dios lo hizo con esos cuervos. Elías fue un hombre obediente, el mensaje obediente en el andar. Me resulta curioso cómo el cuervo le obedece, como la tormenta y el mar en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, le obedecen al Señor, el Señor se para y la tempestad se calma. Me llama la atención como en Job capítulo 1 hasta el diablo le obedece. Y no tiene ganas, Y como nosotros que somos la corona de la creación, aquellos que fuimos salvos por su gracia y por el sacrificio de Cristo en la cruz, aquel que pagó todo por nosotros, no estamos muchas veces dispuestos a obedecerle. Todo le obedece, menos nosotros. En segundo lugar, el segundo paso. Confianza o fe. ¿Saben?
Dios no solo quería obrar en la vida de su siervo, sino que también quería obrar en la vida de la viuda. Porque dice la palabra de Dios, versículo 10 al versículo 15. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. Versículo 16 dice, y la harina de la tinaja, ¿qué dice? No escaseó, ¿qué dice? Oh, así de entusiasmados están, ¿va? ¿Qué dice de la harina en la tinaja? No. Oh. No. Ahí está. ¿Y qué más dice? Ni el aceite, ¿qué dice? No me encuentro. Maravilloso. Ahora ves, confianza. La viuda estaba lista para morir. Hasta ahí le había alcanzado la choca, ¿va? Hasta ahí le había alcanzado su fe y su confianza. La provisión había llegado hasta ahí. ¿Nunca te pasó eso? Bueno, si no uso esta tarjeta, uso esta. Ay, no, esta tampoco, ¿va? Fíjate en la cuenta de Ban Rural, tampoco. Y llega un momento en que Dios te hace topar para que tu confianza sea en Él y no en vos mismo. Porque a veces nosotros confiamos en nuestros propios métodos, en nuestras propias ideas. Si no, mirá. ¿Qué dice? Siguiente. Ahí está, mirá. El sobre el mar, ¿va? Y nosotros somos así muchas veces. El Señor me puede hacer caminar sobre el mar, pero por la duda pongo el patito, ¿va? Somos así. Es como que no dejamos que Dios haga la obra completa. Tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer la suya. Entiendo perfectamente eso. Pero ¿sabes una cosa? En la vida de fe Dios obra en todas las direcciones al mismo tiempo. Yo no puedo subir gradas y masticar chicle al mismo tiempo, ¿verdad? Eso dicen de los varones. Las mujeres pueden limpiar el piso, cocinar con este sartén y chiñar al patojo, ¿va? Pero si nos dan eso a nosotros, cocinamos al niño, ¿verdad? Limpiamos el sartén con el pie, hacemos un desastre. Pero Dios puede hacer todo al mismo tiempo. Mientras Dios estaba obrando en la vida del profeta y haciendo crecer su fe, estaba también obrando en la vida de la viuda. Podía haber sido más fácil, Señor, mandame a la casa de un empresario. Y de paso le comparto el ministerio que quiero hacer, a ver si me sostiene con una ofrenda mensual. Pero lo mandó a la casa de la viuda. Una viuda que estaba esperando que se le termine todo para morirse. Fe. ¿Saben? Dios obra al mismo tiempo en todas las direcciones.
Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en Marcos capítulo 5, del 21 al 42. Jesús venía en una barca y se baja de la barca y aparece Jairo. ¿Y qué le dice? Señor, mi hija se está muriendo. Así que se pusieron en modo ambulancia, había que apurarse, había que ir a la casa de Jairo, no sé cuánto había desde la orilla donde Jesús había estacionado la lancha hasta la casa de Jairo, pero dice, mientras iban, una mujer que tenía flujo de sangre y una multitud que lo apretaba, seguramente habrán ido por el mercado del pueblo, por la feria del pueblo, tocó su manto y fue sana. Jesús se para y mira para atrás y dice, alguien tocó, y los discípulos, Señor, estamos acá. Todos te pueden haber tocado acá. No, alguien me tocó, salió poder de mí. Y esa mujer que estaba en bancarrota física, porque hacía 12 años que padecía esa enfermedad, estaba en bancarrota económica porque había gastado todo y no había obtenido nada, y seguramente estaba en bancarrota emocional, porque una enfermedad te gasta también por dentro, el corazón. De repente fue liberada. Dieron algunos pasitos y de la casa de Jairo vinieron y le dijeron, ya estuvo, no moleste más al maestro, no hay nada que hacer, se murió. Y Jesús continúa. ¿Y sabes lo que pasa? Llega a la casa, todos estaban llorando, lamentando. Dice, la niña no está muerta, solo duerme. Entra y la niña es resucitada. En un solo viaje. El Señor dio testimonio a los de la barca, escuchando a Jairo, a los discípulos que no creían que había salido poder de él, a la mujer de flujo de sangre que le cambió la vida, y a los que vinieron a avisar que la niña había muerto, a los que estaban en la casa llorando, a Jairo, a su familia, a la niña y a todo el pueblo, porque Dios trabaja en todas las direcciones. Fe, Dios. Si nosotros queremos hacer algo para Dios, necesitamos creerle a Dios. Porque la obra de Dios en ninguno de los casos se trata de nosotros, sino de Dios. ¿Sabes? Hace un poco de tiempo, hace 4 años, empezamos un ministerio con los niños del basurero ahí de Monja, Jalapa. 200 niños. Y yo me paraba frente al basurero y le decía, Señor, tenés que hacer algo por estos niños. Y volvía a pararme y oraba por ellos, y alguien me dijo, mirá, hay que orar por esos niños. Y yo iba, parqueaba mi carro frente al basurero, me bajaba y oraba por esos niños y decía, Señor, hay que hacer algo. Hasta que un día el Señor me dijo, bueno, dale. Tanta casaca, ¿va? Dale. No, Señor, fíjate que yo con niños no es mi llamado. Es como que te pones a discutir con Dios cuál es tu llamado, si el llamado lo está haciendo Dios, ¿verdad? Y comenzamos a caminar y abrimos el comedor para esos niños. Y le estamos dando de comer los lunes, los miércoles y los viernes, y ahora tenemos 76 niños que están estudiando en un colegio cristiano, con beca completa, y le damos salud. ¿Y ustedes de dónde creen que salió eso? No tengo idea. Lo que te puedo decir es que nunca falta. Que esos niños comen todas las veces que les toca comer y van al médico todas las veces que les toca ir y se paga la cuota de su colegio todos los meses y lo que le piden todos los meses. Y Dios es glorificado porque la obra no es mía. ¿Saben la cantidad de ideas maravillosas que yo he tenido que han sido un total fracaso porque no le he preguntado a Dios? Mira, muchachos, se me ocurrió esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y los misioneros, sí, qué bueno, y fracaso. Porque Dios siempre va a tener muchas mejores ideas que las que yo tengo. Sus pensamientos no son como mis pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos. Si querés saber qué hacer para Dios, cómo hacerlo para Dios, a quién tocar,
Preguntale a Dios si Dios te va a llevar a ese lugar. Fe, confianza. Dice, versículo 13, dice, no tengas temor. El versículo 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, cuánto más sabios seríamos si pusiéramos el freno de mano, nos ahorilláramos y le diríamos, Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Estás en tus 20s? Pregúntale, Señor, ¿por dónde, Señor? ¿Estás en tus 30s? Pregúntale por dónde. ¿Estás en tus 40? ¿Estás en tus 50? ¿Estás en tus 60? ¿Estás en tus 70? Pregúntale por dónde. ¿Cuánto mejor sería nuestra vida cristiana si nosotros le preguntáramos y no pusiéramos Waze? El Waze te pierde. Me ha perdido a mí varias veces. Y a veces parece que nosotros buscamos nuestras propias direcciones y tratamos de acomodar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pregúntale por dónde. ¿Saben? Dice, versículo 16, y la harina no escaseó ni el aceite menguó. Quiero preguntarte algo, ¿qué le ha faltado a tu vida cuando has hecho la voluntad de Dios? ¿Qué le ha faltado a tu vida cuando has hecho la voluntad de Dios? Nada. Nada. ¿Saben? Cada vez que el Señor quiso enseñar o darnos una lección de generosidad, siempre utilizó elementos muy particulares. Los cuervos, que se podían haber comido la carne, la viuda, que no tenía más que para un almuerzo. Cuando el Señor quiere darle a los creyentes una lección en cuanto a la generosidad, eligió la mujer más pobre de la Biblia. ¿Vieron esa viejita que puso ahí, puso 5? Es la moneda más chica acá. Ya no hay más de 1, ¿eh? Ella dio más que todos los demás, porque Dios no ve cuánto pones, sino con cuánto te quedás. Cuando el apóstol Pablo quiere dar una lección de generosidad, 2 de Corintios capítulo 8, utiliza la iglesia que más pobre del Nuevo Testamento, los macedonios. Y dice algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención, que son muy interesantes. Dice, abundaron en generosidad, rogaron que les dejaran ofrendar, dieron con agrado más allá de sus fuerzas y se dieron a sí mismos. ¿No te llama la atención de que utilice, cada vez que el Señor habla sobre la generosidad, utilice los más pobres dando todo lo que tenían? Así que si ellos pudieron dar, tú también puedes. Si ellos pudieron dar, tú también puedes. ¿Cómo nos cuesta dar? Somos buenos para recibir, ¿ah? Ustedes son, los guatemaltecos son fiesteros, ¿ah? Y eso es algo que yo tuve que aprender cuando llegué acá. Tienen convivio para todo. Convivio de Navidad arrancan en agosto, ¿ah? Y los de la chamusca, los que jugaban en la chamusca y ya no pueden, los del colegio, los de la primaria, los de la secundaria, los del básico, los del diversificado, los de la U, los que quisieron ir a la U no pudieron. Convivio para todo. Y algo que tienen es intercambio de regalos. Yo no conocía ese universo. Y llegué aquí a Guate y me dicen, mirá vos, te vas a ir ahí a una iglesia ahí por la carretera al Salvador. Y yo decía, eso debe estar, pero saber dónde debe estar metida esa cosa. Como a 45 minutos de acá. Ya en Guate 45 minutos es casi Honduras, ¿va? Y va a haber un intercambio de regalos.
¿Y qué? No, compras una cosita y vos le das a la persona y la persona te da a vos. Yo soy muy malo para comprar regalos. Yo puedo estar 3 horas y media mirando regalos y no sé qué comprar. Mi esposa es muy práctica. Me dice, comprá eso y listo. Así que fui. Iba a carretera a El Salvador. A ver, yo supongo, Barberenas, suponía, ¿va? No sabía a quién le iba a regalar, si era hombre o mujer. No sabía su condición social. Carretera a El Salvador, ¿va? Allá lejos. Y empecé a buscar, tenía 20 quetzales en la bolsa, compré una taza. ¡Qué regalo más garra, va! Eso es un regalo garra, ¿eh? Taza. Con chocolate, pero ustedes saben cómo es la cosa. Le meten un bollo de papel, ¿ah? Y te dejan los Hershey's ahí apretados contra el nylon. Parece que estuviera llena, pero está llena de papel. Y me fui con mi tacita, ¿ah? Hershey's, ¿eh? Ojo. No granada, ¿ah? Claro, cuando llegué empecé a ver carretera a El Salvador, no era lo que yo me imaginaba. Llegué al parqueo de la iglesia y el peor carro que había era el mío. Yo tenía en ese tiempo un Subaru año 82 de 2 puertas. Yo iba sentado en el asiento de atrás para manejar. Y la tacita se empezó... Yo estaba tan nervioso que los chocolates se me empezaron a derretir, ¿va? Y ya no sabía dónde meter la taza. Y empezaron, ¿va? Y yo decía, Señor, ven, ¿verdad? Y no vino. Y aparece el que le tocaba darme el regalo a mí, saca una camisola de la Argentina original. Yo la había visto en Tikal Futura a 567 y yo tenía una taza de 20 pesos con los chocolates derretidos por los nervios que yo tenía. Y él me dijo, tomá, esto es para vos, che. Y yo, ¡qué vergüenza! Somos buenos para recibir, pero cómo nos cuesta dar. Y a veces hacemos eso con Dios. Le damos a Dios lo que nos sobra del tiempo, lo que nos sobra del dinero. El billete evangélico, el de 5, ese solo en la bolsa de la ofrenda se pasa. Nos cuesta darle al Señor lo mejor que tenemos. Si esas iglesias también pudieron hacerlo, nosotros también podemos. ¿Cuántos acá pueden decir que Dios les ha dado más de lo que necesitan? Si hoy elegiste qué ponerte, ya tenés más de lo que necesitas. Si hoy elegiste qué desayunar, o no, los plátanos no. Tenés más de lo que necesitas. Saben, la fe no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, y Dios es el que la hace crecer. Por eso los discípulos dicen, aumentanos la fe. Por eso el papá del muchacho endemoniado dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayúdame porque me cuesta creer. Dios es el que hace crecer la fe, así que no es algo de lo cual nosotros nos podemos gloriar, es algo que pertenece a Dios. Dios lo coloca en nuestra vida y nosotros podemos hacerlo crecer o abundar. Obedecer a Dios en fe nunca será un salto al vacío. Nunca. ¿Saben? Cuando nosotros íbamos a venir a vivir a Guatemala no había Google.
Los jóvenes dirán, ¿ah? ¿De qué caverna saliste, va? ¿Viniste en dinosaurio? ¿En qué, va? No había Google, no existía. Si vos escuchabas la internet, era que a tu abuela la habían puesto en el hospital, ¿verdad? Y si escuchaba iPad, era que tu papá te estaba pegando, ¿verdad? iPad, pa. No había nada. O sea que no sabíamos dónde quedaba Guatemala. Buscamos en el mapa y Guatemala, si vos ves la pelota, el mapa mundi, Guatemala es un punto en el agua. Porque como la pelotita no es tan grande, ¿va? No teníamos idea de dónde veníamos. La persona que nos dijo que veníamos a Guatemala, que nos dijo que Guatemala está buenísimo, nunca había venido. Y solo había una persona que había venido, que había sido un doctor que había venido para el terremoto del 76, y me dijo, en Guatemala no hay nada. Seguramente, después del terremoto no había nada. Y por fe nos subimos al avión pensando que íbamos a caer acá. Si el avión hubiera salido para Alaska o para, no sé, Nepal, hubiéramos creído que estábamos en Guatemala. Pero el Señor ha sido fiel y maravilloso y llegamos a un país, el mejor país del mundo. La gente siempre me pregunta, hermano, ¿y cuándo se va? Yo sé por qué es. Pero ojalá pueda ser mi plataforma de lanzamiento para la última ciudadanía, ¿no? Ojalá. Van a tener que conseguir bastante tabla, ¿no? Para vestirme, pero ojalá pueda ser el lugar. Yo amo este país, yo soy puro chapín. Hablo raro, ¿verdad? Pero puro chapín. Se pasaron con la encaparina conmigo. Es el mejor lugar del mundo. Cuando estás en la voluntad de Dios. Puedes estar en Irak y va a ser el lugar más seguro y más hermoso para vos. Porque Dios hace las cosas así. Nunca va a ser un salto al vacío. ¿Sabes por qué? Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que Él es el que lo llena todo en todo. Cuando estás en la voluntad de Dios vas a estar en el lugar más lleno del mundo. Último. Frutos. Capítulo 17, versículo 18 al versículo 24. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a la madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Frutos. Aquel que hace la voluntad de Dios, que vive en la voluntad de Dios, tiene frutos. Las tierras son diferentes. Seguramente en India la tierra es dura. ¿Pero ha habido frutos? Ha habido frutos. Miramos la foto de Joel. Es una tierra dura, ¿va? ¿Pero ha habido frutos? Ha habido frutos. Y ese es el paso que demuestra que estamos en la voluntad de Dios. Frutos en nuestra propia vida, frutos de justicia. Cuando nosotros nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, no podemos seguir viviendo igual.
Las iglesias están llenas de gente que están 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia y no tienen un solo fruto. Así que deberían revisar si realmente están en Cristo o no. Porque el estar en Cristo produce frutos, fruto de justicia. Si hace 30 años tenés los mismos pecados y estás abrazado a las mismas mañas, entonces deberías revisar si aquello que dijiste que fue tu conversión fue realmente una conversión o simplemente te emocionaste, pasaste al frente, lloraste y levantaste la mano y repetiste una oración. Porque el Señor siempre produce en la vida frutos. En primer lugar, vamos a ver aquí en la vida de este hombre dependencia. Versículo 20 y versículo 21 dice, clamó a Jehová. Clamó a Jehová. Se puso delante de él, dependencia de Dios. No era momento de llamar a la ambulancia, era momento de arrodillarse y clamar a Dios. Y esa dependencia le llevó a tener una respuesta de Dios. A veces Dios responde sí, a veces Dios responde no. Y sé que algunos de los que han estado aquí han tenido pérdidas. Se han tenido que despedir de seres queridos. Y estoy seguro que has clamado al Señor una y otra vez y el Señor ha dicho no. Y necesitamos aprender a abandonarnos en la gracia. En los brazos de la gracia de Dios. Dependencia, esa palabra clama aparece también en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Es la misma palabra. ¿Saben las promesas que Dios da en la Biblia? No se dan para sustituir la oración, sino para avivarnos y animarnos a clamar a Él y a depender de Él. Siempre Dios va a responder conforme a su voluntad, pero Él quiere escuchar nuestro clamor. Él quiere escuchar nuestra voz. Y dice aquí la palabra, versículo 24, dice, ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Querido hermano, se sabrá quién sos, no por las cosas que decís, sino por la manera en que vivís. Guatemala necesita creyentes que vivan lo que predican. Guatemala necesita creyentes que hagan una diferencia en el ambiente de trabajo donde el pastor o los misioneros no la podemos hacer. Lo vas a hacer vos. En el consultorio, en la oficina, en la fábrica, en la cancha, en la universidad, en el colegio, en las redes sociales, en el lugar donde estés. Dios necesita una iglesia que haga la diferencia con la manera de vivir. Cerramos. Frutos en tu vida, pero también frutos en tu ministerio. Dice Juan capítulo 15, hablando de los frutos, versículo 7 y versículo 8, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 3 pasos: obediencia al llamado de Dios, confianza o fe, una confianza que no proviene de ti, sino que Dios ha instalado en tu corazón y necesita que la ejercites. Pero por último, frutos como demostración de lo que sos. Incline su cabeza ahí donde está. Tuvimos un hermoso domingo misionero. Y Dios tiene un llamado particular para cada uno de nosotros. Él quiere usarte. En la colonia donde vivís,
en el trabajo donde te desarrollas, en la universidad donde estudias. Él quiere hacer algo en tu vida y a través de tu vida. Dios no está buscando especialistas, está buscando personas dispuestas. Y tal vez aquí hay personas que no han estado haciendo la voluntad de Dios. No han estado respondiendo a ese llamado. Dios quiere hacer algo en tu vida y a través de tu vida. No te quedes afuera de lo que Dios tiene para ti. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tu voz. Él quiere usar tus recursos, quiere usar tu profesión, quiere usar tus habilidades, tus dones, tus talentos, tu personalidad. Dios quiere usar todo lo que sos para su gloria. No te quedes afuera de lo que Dios tiene para ti. Oramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y guardamos, Señor, esta palabra en nuestro corazón y queremos que esta palabra sea mucho más que un evento de domingo. Que esta palabra nos mueva a ejercer la profesión a la que tú nos has llamado. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Tocar los corazones de los que tenemos alrededor. No con nuestros métodos, sino con los tuyos, Señor. No con nuestras palabras, sino con tu palabra que permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a hacer y poder hacer lo que tú nos has pedido que hagamos. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.